Determine los términos indicados de la secuencia dado que sub n es igual a 8 más 1 negativo elevado a la potencia de n. Observe cómo el subíndice indica el valor de n, lo que significa determinar un sub 1, sabemos que n es igual a 1, y por lo tanto un sub 1 es igual a 8 más 1 negativo entre paréntesis elevado a la primera potencia, y 1 negativo al primer poder es igual al negativo. Esto se simplifica a 8 más 1 negativo que es igual a 7. Para determinar un sub 2, ahora sabemos que n es igual a 2, lo que significa que un sub 2 es igual a 8 más el cuadrado del negativo. El cuadrado del negativo es igual al positivo. Esto se simplifica a 8 más 1 que es igual a 9. Para determinar un sub 3, ahora sabemos que n es igual a 3 y, por lo tanto, un sub 3 es igual a 8 más el cubo del negativo. El cubo del negativo se simplifica al negativo y por lo tanto esto se simplifica a 8 más 1 negativo que es igual a 7 positivo. Para determinar un sub 4, ahora sabemos que n es igual a 4. Un sub 4 es igual a 8 más la base de 1 negativo elevado a la cuarta potencia. El negativo elevado al cuarto poder es igual al positivo. Esto se simplifica a 8 más 1 que es igual a 9. Hacemos una pausa aquí por un momento. Observe cómo cuando el exponente en el negativo es impar, estamos multiplicando un número impar de negativos y, por lo tanto, esto se simplifica a 1 negativo. Y cuando el exponente en el negativo es par, estamos multiplicando un número par de negativos y, por lo tanto, esto se simplifica a 1 positivo. Esto nos ayudará a determinar el término 99 y 100. Para determinar un sub 99, sabemos que n es igual a 99. Y por lo tanto un sub 99 es igual a 8 más 1 negativo elevado a la potencia 99. Entonces, porque tenemos 1 negativo elevado a un poder extraño, esto se simplificará a 1 negativo dándonos 8 más 1 negativo que es igual a 7 positivo. Y luego, para un sub 100, ahora sabemos que n es igual a 100. Un sub 100 es igual a 8 más 1 negativo elevado a la potencia número 100. Debido a que tenemos 1 negativo elevado a una potencia par, esto se simplificará a 1 positivo, dándonos 8 más 1 que es igual a 9. Observe cómo los términos alternan entre 7 y 9. Esto se llama una secuencia alterna. Espero que hayas encontrado esto útil.